¿Qué me ayuda? Tóxico. Pueden ser endógenas O exógenas. o pueden ser exógenas. Dentro de las endógenas, ¿cuáles están? Endógenas. La deficiencia de oxígeno, Una disminución de oxígeno, que ustedes saben que se puede dar por un accidente de tránsito, por las alturas, por un cuerpo extraño, porque lo ahorquen, porque, bueno, mil cosas. ¿Qué más? Trastornos hemodinámicos. Sí, perfecto. las hormonas, Entonces, trastornos hemodinámicos, hormonas, ¿qué También por más? defectos genéticos. Defectos genéticos. Y falta uno. Trastornos inmunes. Trastornos inmunes. Perfecto. Y tenemos las exógenas que pueden ser Agentes químicos. físicos, Agentes físicos. Biológicos. Biológicos. químicos Biológicos. y biológicos. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí. Sí. Listo. Ahora yo quiero saber, una célula cuando tiene un daño reversible, ¿qué características tiene? ¿Qué características? Hinchación de la célula, profe. aumento de volumen intracelular, Aumento del volumen intracelular. ribosomas libres, Ribosomas libres. Retículo dilatado. Retículo dilatado. ¿Listo? Está hinchada, digamos que está hinchada. ¿Listo? ¿Y qué cambios hay cuando una célula tiene un cambio irreversible? La Entonces, membrana plasmática está fragmentada. hay cambios nucleares. ¿Sí? Y Fragmentación de la membrana. la membrana está permeable, está fragmentada. Listo. Y entre los cambios adaptativos que conocemos, ¿cuáles hay? Atrofia, Hiperplasia, atrofia y hiperplasia, metaplasia. Atrofia, Displasia. hiperplasia, metaplasia. metaplasia, displasia. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿de qué depende de que una lesión sea irreversible o sea reversible? ¿De qué depende? El tiempo El tiempo. El tiempo transcurrido. El tiempo. Exacto. Exactamente. Vamos a ver a que vuelva esta pantalla a lo normal. No sé por qué me puso así. Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, de que una célula dependa de que sea reversible a que sea irreversible, depende de la variable tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera organela que se me daña en el momento en que hay un daño celular de tipo irreversible? La mitocondria. La mitocondria. Entonces, listo, aquí hay una mitocondria, ¿sí o no? Esta mitocondria se va a dañar, ¿por qué? ¿Porque sí? ¿O por qué creen ustedes que va a dañar la mitocondria? Porque deja de pasar flujo de oxígeno. No. De sanguíneo. ¿Por qué se daña esa mitocondria? Exactamente. Porque se me activan unos radicales Los libres, radicales, sí. ¿sí? Que son el O2 menos, el H2O
O2 y el OH. ¿Sí o no? Estos radicales libres son los que normalmente van a dañar la célula y sus organelas. Estos radicales libres, ¿yo cómo los puedo controlar? ¿Con qué sustancias? La vitamina E, profe. Vitamina Vitamina C, A, retinoide, C, óxido Retinoide. nítrico. Vitamina C, vitamina A, ¿qué más? Vitamina E. Vitamina E Finales. Vitamina D. y óxido nítrico. óxido nítrico. Listo, perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la célula? De la mitocondria. Producir energía. Generar Generar ATP. Funciona ATP. el ATP, el ATP. Listo, entonces la función de la mitocondria es producir ATP. Cuando hay un daño en la mitocondria, ¿qué sucede? Disminuye la Una ATP. disminución Hay de que, ATP. Pues obviamente que hay disminución de este ATP, ¿no? Que obviamente este ATP es producido por medio de un proceso metabólico que se llama la fosforilación. Hasta que yo borro. Fosforilación oxidativa. ¿Sí? Cuando este ATP se disminuye, ¿qué sucede? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la célula? lo compensa. ¿Cómo lo compensa? Debe compensarlo. Glucólisis anaerobia. Producirlo por la glucólisis anaeróbica. Exactamente. Entonces, tiene que compensar por medio de glucólisis de tipo anaeróbico. Perfecto. ¿Sí? Glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Cuando este cuerpo normalmente produce glucólisis anaeróbica, ¿qué pasa con el resto de mecanismos que ocurren en el cuerpo? Obviamente que se me va a aumentar el lactato, se me va a aumentar el pH, ¿sí? No, Y se me profe, va, se disminuye. perdón, sí. Se me va a disminuir el pH y se me va a alterar la bomba sodio-potasio, ¿sí o no? En este momento que se me altera la bomba sodio-potasio, ¿sí? Obviamente va a entrar agua porque va a entrar sodio y va a salir potasio, ¿sí? En ese momento en que me entra sodio a la célula, ¿qué más me entra? Calcio. Calcio. Obviamente. Entonces me va a entrar calcio a la célula. Pongámoslo en amarillito. Me va a entrar calcio. Pongámoslo así, calcio. Me va a entrar calcio. Calcio intracelular. ¿Y qué va a ocurrir cuando me entra calcio intracelular? Se Activa hincha la Y ahora célula. enzimas. Sí, se me van a activar cuáles enzimas principalmente. Las proteasas, Las proteasas, endonucleasas, fosfolipasas, endonucleasas, Entonces se me van a activar las ATP, asas. Me van a activarse las proteasas. Se me van a activar las fosfolipasas y se me van a activar las endonucleasas. ¿Sí o no? ¿Qué van a hacer las ATPasas? van a acabar con el ATP. Que queda ahí, que está sobrando. Exacto. Sí. ¿Qué van a hacer las proteasas? Las proteínas, terminar con las proteínas. ¿Cuáles?
El microesqueleto. El citoesqueleto y las proteínas nucleares. ¿Qué van a hacer las fosfolipasas? Van a acabar con los fosfolípidos. Con los De fosfolípidos. membrana. ¿Y las De la endonucleasas qué van a hacer? Consumen el ADN del núcleo. Exacto. ¿Y qué cambios nucleares me va a hacer las endonucleasas? ¿Qué cambios nucleares? La hipnosis. Y cariolipsis. Ay, fue madre, espérate. Hipnosis, cariolisis, carioresis. Listo. Esto como a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, esto no es todo, esto es solamente un repaso cortitico, como para que ustedes se acuerden que qué fue lo que dijimos la clase pasada para que empecemos en la clase de hoy. Pero con que esto les quede claro, me deja de pronto con un poquitico de tranquilidad, porque yo sé que el resto lo pueden leer, ¿listo? Voy a tomarle una fotico a esto. Espérate. Ay. Espérate que le voy a tomar una foto a este, no que no me da. Listo, ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar. Ya después de haber hecho este repasito, vamos a empezar con la parte de trastornos adaptativos. ¿Listo? Ya quien no entró a la clase, ya no entra. Entonces, vamos a empezar. Siguiente. Las adaptaciones celulares normalmente son una respuesta al estrés, a cualquier tipo de estrés. Cuando nosotros hablamos de estrés, hablamos de cualquier tipo de cambio, que puede ser físico, que puede ser químico, que puede ser por cualquier tipo de cosas. ¿Listo? Básicamente, las adaptaciones celulares son cambios que son de tipo reversible. ¿Sí? Son cambios de tipo reversible que normalmente pueden estar asociados a cambios en el número de células, en el tamaño de las células, en el fenotipo, quiere decir en la forma, ¿sí? Cuando decimos fenotipo hablamos de la forma, de la actividad metabólica y de la función de esa célula, ¿sí? Estos cambios normalmente que ocurren en el cuerpo, en cualquier persona, que pueden ser en número, en tamaño, en fenotipo, en actividad metabólica, en función, pueden ser normales, o sea que son fisiológicos, o pueden ser patológicos, o sea que pueden ser ocurridos, ¿sí? Ocurridos por algo. Entonces, antes de nosotros empezar, ¿sí? Tenemos que tener claro esto. Esto que ustedes ven ahí son epitelios. Epitelios son epitelios de revestimiento, o sea, lo que ustedes los está cubriendo, la piel que ustedes tienen que les está recubriendo la mano derecha que se están mirando ahí. Ese epitelio, si usted lo corta y lo mira en microscopio, usted lo va a ver así, una cantidad de células, unas uniditas con otras. Igual todos los órganos de nuestro cuerpo están formados por células, ¿sí? Ustedes saben que las células normalmente tienen un citoplasma, tienen un núcleo, tienen un nucleolo, y normalmente ellos están en la parte basal, en la parte más inferior, ellos tienen una membrana basal. Esa membrana basal es la que lo sostiene, que es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, eso como grandes rasgos para que ustedes entiendan de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los cambios que pueden ocurrir en el cuerpo? Uno es atrofia, ¿sí? Recuerden que las atrofias, ¿qué es atrofia? Disminución del volumen de masa corporal. Es disminución del tamaño, ¿sí? Pero también hay disminución de la cantidad, ¿sí? Hay disminución del tamaño y de la cantidad de estas celulitas. Esto que ustedes ven aquí es hipertrofia. ¿La hipertrofia qué es? Aumento. Del tamaño. Aumento del tamaño, pero no hay aumento en la cantidad. No en cantidad. ¿Qué es hiperplasia?
Aumento de la cantidad. El número. Aumento en la cantidad. ¿Y qué es metaplasia? Que unas células de otro como tejido llegan a reemplazar las que están heridas en ese. Es cambio de una célula madura por otra célula madura. ¿Listo? Entonces, atrofia es reducción en el tamaño y en la cantidad. Hipertrofia es aumento en el tamaño. Atrofia es disminución en la cantidad del número de células. Hiperplasia es aumento en la cantidad del número de células. Y cambio en la diferenciación celular está la metaplasia, ¿sí? Que es un cambio de célula madura por otro tipo de célula madura cuando el cuerpo está expuesto a algo. Normalmente el cuerpo de nosotros es muy inteligente y lo que hace es cambiar esa célula para poder soportar ese estímulo externo. Entonces, ahorita sí hablemos de cada una de ellas. Hablemos de hipertrofia, ¿sí? La hipertrofia básicamente es el aumento en el tamaño de las células porque hay normalmente una mayor cantidad de proteínas estructurales. Normalmente las organelas consiguen aumentar un tamaño. En este tipo de hipertrofia, ustedes no van a encontrar células nuevas. Ustedes lo que van a encontrar aquí es aumento en el tamaño de las células que ya existen, ¿sí? Y esa hipertrofia puede ser fisiológica o puede ser patológica. Es decir, puede ser causada por una enfermedad o puede ser causada por el transcurso de la vida normal, ¿sí? Y es causada ya sea por aumento de la demanda funcional o por una estimulación hormonal específica. Y normalmente puede ocurrir con otro tipo de adaptación. ¿Con cuál otro tipo de adaptación ustedes creen que puede ocurrir? Hiperplasia. Hiperplasia. Con hiperplasia. Exacto. ¿Qué saben ustedes de hipertrofia? ¿Cuándo puede haber hipertrofia? Denme ejemplos de hipertrofia, todos los que quieran. En el corazón de alguien que hace cardio, profe. Digamos que en el corazón de un hipertenso, paciente hipertenso que no toma medicamentos, entonces hay un aumento de la presión todo el tiempo, entonces ustedes saben que la presión llega al ventrículo derecho, entonces como ese ventrículo derecho tiene que trabajar más, entonces ¿qué hace? Se crece, ¿sí o no? Ejemplos de, eso es una hipertrofia patológica. Sigamos, ¿quién más? El ejercicio. El ejercicio. Aumentar los pesos o cargar pesas o hacer pesas. Normalmente el ejercicio hace que la célula se hipertrofie. ¿Eso es una hipertrofia de qué tipo? ¿Patológica o fisiológica? Fisiológica. Biológica, profe. Listo. ¿Qué más? Hipertrofia. Ejemplos de hipertrofia. Más, hay muchos más, dígame. Bueno, les voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué se les crece a ustedes? ¿Qué se les crece en cualquier momento de la vida? Mírense su cuerpo y digan, ¿a mí qué me creció? ¿O qué me crece? ¿O qué pasa? Hipertrofia. ¿Qué se les hipertrofia a ustedes? El músculo. Ya hablamos de músculo, del ejercicio, pero quiero Profe, los más cambios ejemplos. físicos a la hora de la pubertad. Los órganos. No. Los huesos. ¿Los huesos hipertrofia? No. Díganme en ejemplos, Los cualquier órganos ejemplo. sexuales, ¿no? Los órganos sexuales, sí, como cuáles. El pene. El pene y las mujeres las tetas, ¿no? Bueno, Los senos. Ajá. listo. Los senos en las mujeres se pueden hipertrofiar. Se pueden hipertrofiar cuando la mujer tiene la menstruación. O sea, eso que hay mujeres que se les pone los senos grandes cuando tienen el ciclo menstrual y cuando no tienen el ciclo menstrual es anormal. El pene normalmente es hipertrofia cuando hay una sobrecarga de sangre, ¿sí? Cuando hay una erección, eso es una hipertrofia de pene, ¿sí? De igual forma, todo lo que la gente use por mucho tiempo, todo se crece, ¿no? Si usted se ala la oreja, la oreja, se la ala todos los días por 2 horas,
todos los días la oreja le puede llegar al suelo, ¿sí? Entonces usted puede hipertrofiar su oreja. También se pueden hipertrofiar las cicatrices. ¿Ustedes han visto a los pacientes que tienen cicatrices queloides? Eso es una cicatriz hipertrófica. ¿Qué pasa con el útero de las mujeres que están en embarazo? Hipertrofia. Se hipertrofia. La próstata también. La próstata también se hipertrofia. ¿Qué más? Estómago. El corazón. estómago. El corazón también se puede hipertrofiar. ¿Ustedes han visto a los pacientes que tienen los dientes salidos, que tienen unas encías muy grandes? Sí. Que las encías son hipertróficas, Sí. son gordas. Bueno, estos pacientes que tienen las encías gordas, normalmente eso se llama una hipertrofia gingival. Son pacientes que toman medicamentos para las convulsiones, principalmente ácido valproico. ¿Qué más se puede hipertrofiar? Cefalia, profe. ¿Cómo? Profe, los hombres que tienen hiperplasia, ¿cómo es que es? Se me olvidó. ¿Hiperplasia en dónde? ¿Ginecomastia? Eso, profe, ginecomastia. La ginecomastia sí, y eso es por factores hormonales. Profe, cuando hay una inflamación por infección o alguna lesión. Sí, se puede hipertrofiar. Claro que todo tiene más que ver con edema, con cambios hemodinámicos. Sí, por liberación de liberación de citocinas. Profe, ¿y Liga. los mismos tumores? Los tumores hipertrofian, exacto, tumores. Profe, y la gente, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero la que dicen que tiene como pierna de elefante. Pero eso se llama filariasis, Ah, que se llama elefantiasis. La filariasis normalmente es un parásito que se llama filaria, que tiene un ciclo de vida en los ganglios linfáticos, especialmente los ganglios linfáticos femorales. Entonces, él los obstruye y la paciente o el paciente hace una obstrucción ganglionar y hace un edema de tipo linfático en miembros inferiores y eso se llama elefantiasis o se llama filariasis. Pero eso no, bueno, digamos que sí puede ser una hipertrofia de miembros inferiores. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hipertrofiar? ¿Qué más se puede crecer? Todo se puede crecer, muchachos, todo se puede crecer. Todo puede crecer. Todo puede crecer, la cabeza puede crecer, los ojos se pueden hipertrofiar, la boca se puede hipertrofiar. Si usted se chupa los labios todo el tiempo, si usted se chupa el labio inferior todo el tiempo, se lo chupa, se lo chupa, se lo chupa, ese labio va creciendo y creciendo y creciendo y se hipertrofia. ¿Sí? Las encías se pueden hipertrofiar, la nariz se puede hipertrofiar, las orejas, los senos en las mujeres se hipertrofian por cambios hormonales, en los hombres también. Un hombre también puede tener testículos hipertróficos, igual cuando estamos viejitos se vuelven atróficos. El pene normalmente se puede hipertrofiar, normalmente por cambios hemodinámicos durante las relaciones sexuales, durante la excitación. Eso es una hipertrofia. Y como es un cambio de tipo reversible, es decir, no hay un daño celular ahí, entonces obviamente en el momento en que se le quita la noxa, se le quita el estímulo, el pene vuelve a su tamaño normal. O sea, no se va a dañar ni va a tener una lesión celular. A diferencia de que la hipertrofia en el pene sea permanente, ¿sí? Sea permanente. ¿Quién puede dar una hipertrofia de pene permanente? Se llama priaprismo, ¿saben? Profe, pero eso también no lo da, eso no es ocasionado por Es una picadura ocasionado, de una araña. Es el una enfermedad. priaprismo, pues quién sabe qué araña lo habrá picado, pero el priaprismo se da normalmente por tomar estimulantes, digamos, Viagra con Red Bull. Viagra, exacto. Hay gente que se pone mallas en la base del pene para poder tener mucho más tiempo o disminuir el retorno venoso. Entonces usted ha visto que en la base del pene se ponen como un plástico o se ponen como no sé, como una argolla como de sapo. Sí, pero eso precisamente lo hacen es para retener el retorno venoso y que el pene dure mucho tiempo parado. El COVID, el virus, también dicen que produce priaprismo, el COVID-19.
¿Qué más puede producir priaprismo? Bueno, no sé qué más. Y el tratamiento para el priaprismo básicamente es cortar de forma horizontal la base del pene para poder sacarle la sangre que tiene, porque si no el paciente puede quedarse amputado en su totalidad del pene. Sigamos. Esto normalmente es la forma más común de hipertrofia que ustedes ven. Normalmente es cargar peso. Normalmente cargar peso aumenta las proteínas estructurales de los músculos. Esto que ustedes ven aquí es una imagen de un músculo normal. Y esto que ustedes ven aquí es una imagen de un músculo hipertrófico, ¿sí? Si ustedes logran ver esta imagen, miren muy bien la imagen. Ustedes esta imagen la ven muy rosada, ¿sí? Normalmente esta imagen usted la ve con unos fascículos muy delgaditos, unos pegados a otros, muy delgaditos, unos pegados a otros. Digamos que yo les estoy graficando lo que ustedes no ven que yo veo, ¿sí? Estos son fascículos normalmente musculares que son normales. Y estos que están acá son fascículos musculares de un paciente que tiene un músculo hipertrófico. Miren este fascículo tan grande, ¿sí? Miren este refascículo, ¿sí? Miren este fascículo completo. Miren este fascículo completo. Miren este fascículo completo. O sea, este fascículo está hipertrófico, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de uno hipertrofiarse o cuál es la desventaja de uno hipertrofiarse y hacer ejercicio? De que ustedes saben que esto es un cambio de tipo que Reversible. entonces en el momento en que ustedes hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Atrofia. Va a volver a la misma vaina que era antes, ¿sí? O puede quedar peor, porque normalmente los pacientes para aumentar volumen, ¿sí? Para aumentar volumen muscular o aumentar masa muscular, ¿qué hacen? ¿Esteroides? Le meten un factor hormonal a las células para estimularla, ¿sí? Y si ustedes dejan de hacer ejercicio, ustedes saben que las hormonas normalmente tienen un metabolismo adipocítico, tienen un metabolismo en los adipocitos, y primero tienen un descontrol, un desbalance totalmente en su metabolismo, ¿no? Y segundo, que este factor hormonal normalmente aumenta de peso, pero por tejido adiposo. Entonces, ustedes dejan de hacer ejercicio, pero ya no queda flaquito como era antes, sino que queda gordito y queda fofito, ¿sí? Tiene que seguir haciendo ejercicio todo el tiempo para poder estimular las células. Esto que ustedes ven aquí es una hipertrofia muscular. Esto es una hipertrofia muscular. Sí, hipertrofia muscular. Aquí ustedes ven los fascículos musculares bien grandes. Esto es un fascículo totalmente normal. Esto que ustedes ven acá son válvulas, ¿sí? Que están hipertróficas, que están grandes, ¿sí? Que tienen músculo hipertrófico. Los mecanismos por los cuales se pueden producir hipertrofias son dos. Uno son señales activadoras que son de estiramiento y otras son señales tróficas que pueden ser señales por receptores, ¿sí? Básicamente ellas generan señales intracelulares que lo que hacen esas señales intracelulares es inducir al aumento del número de genes que van a estimular varias cosas, principalmente unas son las proteínas celulares y otras son los factores de crecimiento, ¿sí? Cuando se estimulan las proteínas estructurales y cuando se estimulan los factores de crecimiento, básicamente lo que el cuerpo va a reflejar va a ser el resultado de un aumento del tamaño celular. Básicamente porque estas células, cuando se les aumenta las proteínas y les aumenta los factores de crecimiento, ellas van a mejorar su rendimiento, ¿sí? Va a tener un adecuado equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional de la célula. Entonces, es por ello que los pacientes normalmente cuando ellos comienzan a hacer mucho más ejercicio, comienzan a tomar proteínas y comienzan a meterse en esteroides precisamente para crecer su cuerpo, ¿sí? Para que la capacidad funcional entre la demanda y la capacidad tenga un equilibrio totalmente completo. ¿Cuándo la demanda sobrepasa los límites? ¿Cuándo la demanda sobrepasa los límites? Es decir, ¿cuándo yo estoy haciendo más ejercicio de lo normal? ¿Sí? Normalmente nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo eso, normalmente cuando la vasculatura se hace insuficiente para cubrir las necesidades del tejido. Uno es cuando la mitocondria no puede suplir las necesidades de ATP. Y es aquí cuando yo les hablo a los estudiantes
Y les digo, ustedes conocen, ustedes, los que están aquí, conocen gente que va y que va y que va al gimnasio toda una vida, 3, 4, 5 años, 10 años, ustedes ven que salen con la toalla y mantienen metidos en el gimnasio y son los mismos gordos de siempre, nunca cogen un músculo, ni bajan de peso, nada, ¿sí? Y es precisamente por esto, porque cuando la demanda no sobrepasa los límites, usted no va a bajar nunca de peso. Y esa es una explicación muy obvia cuando nosotros estamos viendo muerte celular. Cuando nosotros vemos muerte celular y decimos que la mitocondria se está dañando, que esta mitocondria normalmente produce ATP por medio de fosforilación oxidativa, ¿sí? Y que cuando esa célula está dañada, entonces nosotros hacemos una glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y es que hacemos ATP o hacemos energía a partir de glucosa, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos esos lineamientos. Normalmente hacemos fosforilación oxidativa, hacemos glucólisis, hacemos lipólisis y hacemos y producimos energía por medio de cuerpos cetónicos. Creo que se llama cetosis. ¿Sí? Entonces podemos hacer fosforilación oxidativa, podemos hacer glucólisis, lipólisis y cetosis. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, se va para el gimnasio, antes de irse para el gimnasio, usted se va a comer 2 arepas y un chicharrón y se toma un jugo de fresa en leche, usted básicamente, usted lo único que va a ir a hacer al gimnasio es ir a hacer glucólisis de lo que usted acaba de comer, ¿sí? Usted no va a llegar a la lipólisis. Entonces, por eso usted nunca va a bajar de peso. Entonces, cuando usted quiere bajar de peso, lo que trata uno es de eliminar la glucosa o disminuir la glucosa y los carbohidratos de su dieta y aumentar los lípidos. ¿Ustedes han escuchado de la dieta cetogénica? Que la gente come pura grasa. La gente come chicharrón, que la gente come chocolatinas, y es precisamente eso. Lo que quiere la gente es saltarse este paso, ¿sí? Saltarse ese paso y hacer lipólisis. En el momento en que usted hace lipólisis, comienza a quemar la grasa que usted... Por favor, apaguen el micrófono. Ay, por favor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Al haber hipertrofia no aumentan las mitocondrias? Sí, claro, aumentan las mitocondrias, claro. Entonces hay más producción de ATP, obviamente. Listo. Claro, si hay más células, obviamente va a haber, y obviamente también si la célula va a crecer, también obviamente va a haber muchas más mitocondrias. Entonces, una es esa, que la mitocondria no puede suplir las necesidades de ATP, y la otra es que hay insuficiencia por parte de la maquinaria biosintética para la producción de elementos del citoesqueleto, o sea, las proteínas, ¿sí? Por eso la gente se crece, por eso las células se crecen. Recuerden que las proteínas, normalmente, que son de la célula, básicamente son las proteínas localizadas en el núcleo y son las del citoesqueleto, que es las que me le dan la forma a la célula. Ahora hablemos de hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia básicamente es aumento en el número de células. Básicamente hay un aumento en esa población porque esas células normalmente son capaces de replicarse. El papel de la hiperplasia suele ser fisiológica o patológica también. Hay una que es hormonal y otra que es compensatoria. Y normalmente la mayoría de hiperplasias patológicas son causadas por el factor hormonal o factor de crecimiento excesivo, ¿sí? Yo siempre les pongo a ustedes estos ejemplos. Estos ejemplos, básicamente, ¿ustedes saben qué son esas imágenes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué órgano es? Los voy a dejar pensar un minutico. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? ¿Qué órgano es ese que ustedes ven en las imágenes? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano creen? Dígame cualquier bobada, que yo no los voy a regañar ni les voy a decir nada. ¿Estómago, profe? No. Un riñón. Tampoco. Ni glándula mamaria, tampoco. Es femenino. Solamente lo tienen las mujeres, no todos los hombres no lo tenemos. El útero.
No, Clítoris. no, Ovarios. no. Esto básicamente, que ustedes ven aquí, son glándulas endometriales. Esto es una cavidad endometriales. Las glándulas endometriales tienen un factor hormonal muy importante y las mujeres normalmente pasan por varios estadios durante su tiempo de su ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar el ciclo menstrual de una mujer. Normalmente la mujer está fértil entre el día 14 y el día 18, ¿sí? La mujer está infértil en el día 1 al día 5, ¿sí? Y la mujer vuelve a estar infértil, mentira, la mujer vuelve a estar infértil a partir del día 20, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando la mujer está fértil, aquí tiene un endometrio tipo proliferativo. Esas células están proliferando, esas células no son así como las que ustedes ven aquí, sino que son unas células así larguitas, tortuosas. ¿Listo? Normalmente ese endometrio está proliferando, obviamente porque tiene un factor hormonal alto y porque normalmente las mujeres tienden a ser un medio ambiente uterino propicio para la ovulación y para que se una con un espermatozoide y haya una concepción efectiva. En el día 14 al día 18 hay disminución hormonal. Normalmente el endometrio está de tipo secretor y las mujeres pueden quedar en embarazo. Y después del día 20, ya la mujer normalmente ya puede menstruar en cualquier momento, ¿sí? Y normalmente es un endometrio que es atrófico, ¿sí? Porque se bota todo el endometrio por la vagina de la mujer y la manifestación es sangrado. ¿Qué diferencia ustedes ven entre esta imagen, esta y esta imagen que ven acá? Es la misma, ¿no? Es la misma imagen, pero ¿qué diferencia ven entre la una y la otra? ¿Y como hiperplasia? Claro, obviamente. En esta ustedes ven muy poquita cantidad de células, miren, muy poquita cantidad de células. Y en estas ven muchas. Aquí hay una hiperplasia glandular, ¿sí? Hay una hiperplasia glandular. Esto es un hígado, ¿sí? Normalmente este hígado acá se ve mucho más, menos compacto, acá se ve mucho más compacto. Acá es una hiperplasia hepática, que es muy poco frecuente. Eso que ustedes ven ahí, ¿qué es? ¿Qué órgano es? Lo tenemos todos. Dígame cualquier bobada. La piel. Corazón. Ambos son lo mismo, ¿no? Corazón no. Cerebro. Esófago. Cerebro tampoco. Esófago tampoco. ¿Piel? Piel, exacto. Esto es una piel de un paciente de raza negra. Miren aquí los melanocitos como están oscuritos, ¿sí lo ven? Que es aquí bien oscuro. Esto es una piel normal. Esto es una piel normal. Normalmente la piel tiene una epidermis, que es la parte más superficial, que es esa que ustedes ven acá como moradita. Tiene una dermis papilar, tiene una dermis reticular y tiene una grasa que se llama hipodermis. Hipodermis. ¿Por qué les pongo esto aquí? Porque esto es una hiperplasia, ¿sí? Normalmente es una hiperplasia de celular. Normalmente esas son ese tipo de cicatrices que se vuelven hiperplásicas. Miren que si ustedes miran, ustedes ven acá un poco de cositas rojitas, acá en esta parte ven un poco de cositas rojitas. ¿Sí las ven? Eso que ustedes ven ahí es colágeno. El colágeno normalmente es producido por los fibroblastos. Y esto que ustedes están viendo aquí es lo que se llama cicatriz queloide. Que la cicatriz queloide es una cicatriz hiperplástica con hipertrofia, que se ponen grandotas, que es cuando la gente cicatriza mal, que puede dar en las orejas, puede dar en las heridas quirúrgicas, ¿sí? Esto ya lo vimos, estas son las hiperplásicas. Miren, esto es hiperplasia, esto es atrofia, esto es hiperplasia y esto que ustedes ven aquí es displasia, ¿sí? Normalmente las displasias tienen que ver con este tejido que está acá. Si ustedes ven esta glándula está totalmente desorganizada, con unos núcleos puestos en una localización totalmente diferente, tienen pérdida de la polaridad.
están totalmente desorganizados y se ve como una glándula como despelucada. Eso es una displasia. Esta es la misma glandulita, pero magnificada. Miren, es esta misma glándula que ustedes ven aquí, pero aquí está magnificada, que ustedes pueden ver la célula con mayores detalles. ¿Sí? En patología nosotros todo lo que decimos que es bonito normalmente es algo bonito, es algo benigno y algo feo es algo maligno. ¿Sí? Maligno. Atrofia. La atrofia básicamente es disminución en el tamaño de la célula por pérdida de la sustancia celular. ¿Sí? Es importante destacar normalmente que las células atróficas no es que se mueran, ¿sí? Las células atróficas van a tener una función, pero obviamente la función va a estar disminuida, pero ellas no están muertas nunca. ¿Qué me puede causar atrofia, muchachos? Dígame 50.000 causas de atrofia. Un yeso, profe. ¿Cuándo le ponen el yeso? Claro, cuando usted te ponen un yeso porque te fracturan y cuando te lo quitan, usted queda con la extremidad delgadítica, ¿sí o no? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple también, ¿qué más? La gente que está inválida. Claro, la gente que está inválida, o sea, esto que ellos se ponen flaquitos los miembros inferiores por no función, por no trabajo, ellos se ponen así, ¿qué más se atrofia? La gente con lupus. Sí, la piel se vuelve atrófica, se vuelve delgaditica, ¿qué más? ¿Un neumotórax? No, ¿qué más? Si no participan en clase, se le va a atrofiar el cerebro. Los cerebros normalmente se atrofian cuando la gente no lee, no piensa, no funciona, ¿sí? Y con la vejez también los cerebros se atrofian. Entonces todo se atrofia si no hay funcionamiento. Todos los órganos que usted no ponga en funcionamiento, todos, absolutamente todos se van a volver pequeños, ¿sí? Igual que todo lo que usted estimule, que tenga células, todo lo que usted estimule, que tenga células, se va a volver grande, se va a volver hipertrófico, ¿sí? ¿Qué me puede causar atrofia y disminución del trabajo? Obviamente, ustedes han visto que cuando nosotros estamos grandes, cuando estamos pequeños, nosotros vemos los abuelos, normalmente los abuelos de nosotros se ven grandes, ¿sí? Se ven gordos, se ven altos, y a medida que va pasando el tiempo, usted los va viendo más pequeños. Se va viendo que ellos se van encorvando, se van volviendo viejitos, pero obviamente porque ellos van disminuyendo su funcionalidad. Cuando ellos van disminuyendo su funcionalidad, normalmente hay disminución de trabajo, hay menos proteínas estructurales y la célula se va volviendo mucho más pequeña. La inervación también puede producir atrofia. Un machetazo a una mano que se le lleve un nervio, eso produce atrofia. Un trauma raquimedular en la columna también produce atrofia. El no pensar, el no estudiar, el no leer produce atrofia cerebral. Un yeso produce atrofia cerebral. Los niños normalmente desnutridos, que son anémicos, usted ha visto que ellos son más chiquiticos que el resto, eso es atrofia, una nutrición inadecuada. Pérdida de estimulación endocrina, la menopausia, las mujeres que son menopáusicas, que tienen 60, 65 años, a las mujeres de las vaginas se les pone atróficas, se les pone chiquiticas, que cuando uno les va a hacer una citología no les entra ni siquiera un dedo, ¿sí? Pero es porque ellas tienen pérdida de estimulación endocrina, son menopáusicas y normalmente se les atrofia la vagina y se les atrofia toda la cavidad vaginal. Y el envejecimiento es el ejemplo más claro de atrofia de tipo fisiológico. ¿Sí? Hay una vía. Profe, Dime. ¿una persona que tenga fibromialgia también? No, porque la fibromialgia es, a pesar de que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no afecta las vías nerviosas, ni te imposibilita, a menos de que usted le dé fibromialgia y tire por una cama por 3 meses. Pero de resto no. Yo conozco gente que tiene fibromialgia que puede vivir toda su vida sin ningún problema. Una isquemia, profe, una isquemia cerebral, por ejemplo. Sí, porque normalmente los pacientes que tienen isquemias cerebrales, ellos pueden tener paresias, pueden tener o parestesias y dejan de funcionar en un lado del cuerpo. O normalmente tienen alteración de la funcionalidad en una mano, en un pie, en una pierna. Entonces, esa pierna normalmente se les pone delgaditica. También los virus, ¿no? ¿Ustedes han visto a los pacientes que les da polio? Que caminan así todos torcidos y tienen una pierna que es flaquita.
una sola pierna que es flaquita, se llama poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad viral que se daba en los años 80 y básicamente lo que hacía era que el virus tenía una vida, una viremia dentro de los nervios, y lo que hacía era inactivar esos nervios y perdían funcionalidad en el miembro que estuviera afectado. Entonces el paciente le quedaba muy delgaditico ese miembro porque no le daba funcionalidad. ¿Listo? Hay una vía que explica mucho la vía de el envejecimiento. ¿Cómo nosotros explicamos el envejecimiento fisiológicamente? ¿Sí? La vía se llama la vía ubiquitina proteosoma. Ubiquitina proteosoma. Como tarea, ustedes van a averiguar la vía ubiquitina proteosoma y la van a dibujar. Y yo llamo a alguno para que me la dibuje aquí al frente y me la explique en la próxima clase. ¿Me puedo volver a repetir, por favor? ¿La vía qué, profe? Ubiquitina proteosoma. Aquí está, miren, ubiquitina proteosoma. Para explicar por qué hay atrofia, por qué en el envejecimiento no puede explicar atrofia. ¿Ya? Una pregunta, ¿las drogas pueden generar atrofia? No. ¿Las drogas pueden generar atrofias? Atrofias. Pues estoy pensando, espérate. Pues hay drogas que se adelgazan a los pacientes. Pero mire que yo he visto más que engordan. Por lo menos los medicamentos psiquiátricos engordan. ¿Qué otra pueden hacer atrofia? Pero yo creo que sí, pero no estoy seguro cuáles, ¿oíste? Pero creo que sí. Porque si hacen hipertrofias, sí pueden hacer atrofias. Sí, Listo, señor. muchas gracias, profe. Metaplasia, ¿qué saben de metaplasia? Metaplasia básicamente es la sustitución de una célula adulta por otra célula adulta, ¿sí? Estos cambios que se dan de metaplasia normalmente en el cuerpo es porque el cuerpo no es capaz de soportar ese estímulo. Es decir, acá tenemos, supongamos, una bacteria que me está jodiendo esta célula. Esa célula, bacteria me está afectando todo el tiempo, esa célula no aguantó más y se transforma en otra célula más diferente, ¿sí? Eso es metaplasia, que la célula cambia de una célula madura por otra célula madura, pero esta célula por la cual se cambió es una célula más fuerte, ¿sí? Aguanta mucho más estímulos. La metaplasia se da básicamente por una reprogramación celular, ¿sí? La célula sabe que no va a poder soportar eso y lo que hace es cambiarse. Normalmente dice que si la injuria que causa la transformación metaplásica se mantiene, ¿sí? Es decir, si yo tengo una célula aquí y esta bacteria me la está azotando todo el tiempo, esa célula se va a ir transformando, ¿sí? Normalmente estas células pasan de ser hiperplásicas a ser metaplásicas, posteriormente pasan a ser displásicas y finalmente, ¿qué pasan a ser? Neoplásicas. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que parar este círculo vicioso. En el momento en que usted vea que una célula se está volviendo metaplásica, usted tiene que parar inmediatamente ese estímulo porque esta célula está a un paso de hacer un cambio de tipo irreversible y se vuelve una neoplasia y ahí sí no hay nada que hacer. Ahora, necesito que me diga cada uno un ejemplo de metaplasia. El exceso, o sea, de sol, o sea, exposición excesiva al sol. ¿El exceso de qué? Exposición excesiva al sol, profe. Se puede volver metaplásica, sí, señor. Eso sí es cierto. ¿Qué más? Se puede volver metaplásica. También me pueden hacer metaplasias estomacales, antrales. ¿Qué más? Las mujeres, que participen las mujeres, que hoy las veo muy calladas. Y ojo que hoy estoy tranquilito. Metaplasia de vías aéreas. Ya la dijeron.
Quiero que me digan, Metaplasia intestinal gástrica. sí, esa es la que puede ocurrir en el estómago. Necesito que las mujeres me participen con el tipo de metaplasia más común que se da y que se da en las mujeres. ¿Y por qué? La del cuello uterino, profe. Ay, María, imposible. Yo dije, imposible que no van a participar, pues, sabiendo que todas están expuestas al cuello uterino. Entonces lo que hace, dame un segundo, espérate que me están tocando la oficina. No, no ocupa. Entonces lo que hace el cuello uterino, muchachos, obviamente hace metaplasia. ¿Y por qué hace metaplasia el cuello uterino? A ver, las mujeres, ¿por qué me dicen que por qué hacen metaplasia el cuello uterino? Papiloma. ¿Por qué? El virus del papiloma. Por el virus del papiloma humano. Eso sí es cierto. Ya les voy a mostrar, ya les voy a explicar algo que ese tema tenemos que tocarlo en este tema precisamente. ¿Sí? ¿Ustedes qué saben del VPH, del virus del papiloma humano? VPH. ¿Qué saben de VPH? Díganme todo lo que sepan, cualquier bobada, que le salen verrugas en el pipí, que le salen verrugas en la vagina, que le salen Que las mujeres es más, o sea, la exposición de las mujeres es más fácil que en los hombres, porque los ¿Por hombres qué? tienen el epitelio del pipí un poquito más queratinizado. Ajá, eso sí es cierto, es verdad, pura verdad. ¿Qué más saben del VPH? Aparte de que produce cáncer, ¿no? Producen como una especie de arrugas que se pueden llamar moluscos y se pueden dar en grupitos. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuántos tipos de VPH hay? Porque son productores de cáncer. Sí, ya eso lo sabemos. ¿Cuántos tipos de VPH hay? Hay aproximadamente Más unos de 100. 200. Hay aproximadamente 100 serotipos. Hay más de 300, pero aproximadamente 100 serotipos que me van a afectar el ser humano. ¿Sí? A los últimos años ha disminuido muchísimo el VPH precisamente porque han existido muchas cosas que hacen para que la gente no se contagie. Uno es que la gente se está volviendo mucho más responsable, entonces están utilizando el condón. Aunque el condón no protege el 100%, porque recuerden que en el pipí, cuando usted se pone el condón, que es este, ¿sí? Aquí en esta parte de acá abajo le queda descubierto, ¿sí? El condón llega hasta aquí nomás, pero el VPH puede dar aquí también, ¿no? En la base del pene, ¿sí? No, porque se dice que fumar puede provocar aumento del VPH. Pues en las mujeres, pues normalmente dice que sí, yo no sé por qué, pero el cigarrillo está asociado en el 100% de las enfermedades preneoplásicas, en todas está asociado. Entonces el condón no protege 100% porque me puede a mí hacer unas lesiones aquí en la base del pene. O sea que usarlo o no usarlo, es más, usarlo puede ser que les hagan a ustedes lesiones aquí en la base del pene y se lo tengan que cortar desde la base, porque el tratamiento del cáncer de pene es cortar, ¿sí? Es cortar. ¿Qué más existe para prevenir el VPH? O para tamizar. La inyección. Las vacunas. ¿Qué más? ¿Qué se hacen las mujeres en la vagina para mirar si tienen VPH o no? Citología. La citología. Y ahora hay un test que se llama ADN test de VPH. ¿Sí? De todos estos 100 serotipos de VPH que ustedes ven aquí, básicamente los más comunes de serotipos de VPH que producen cáncer en las mujeres son el 16 y el 18. ¿Sí? Está el 11, hay un poco, ¿sí? Pero básicamente son esos. Denme un segundo, yo les comparto una cosa de VPH que yo tengo por aquí, para que ustedes la miren. Ustedes me dicen si alcanzan a ver mi pantalla o no la alcanzan a ver, ¿listo? ¿Están viendo una nueva? Sí, profe. ¿La de cáncer? ¿De cervix? Sí, profe. Ah, bueno, Sí. listo. Entonces, miren, vean. Esto es una metaplasia. Esto que ustedes ven aquí. Que este epitelio de aquí, mírenlo como se ve diferente y miren este como se ve diferente.
Esta célula de acá ha estado expuesta y se puso grande y fuerte para poder soportar el virus del papiloma humano. Entonces les voy a mostrar. Básicamente lo que hace el virus del papiloma humano, sí existen muchas cosas para prevenirlo. Existe la citología vaginal, que básicamente la citología vaginal lo que nosotros hacemos es mirar células en el microscopio para poder diagnosticar a las mujeres principalmente que si tienen algún tipo de lesión en la vagina o no. También miramos si tienen herpes. Esto que ustedes ven aquí es herpes. Se hace la prueba de Papa Nicolau. Este es el cervix que normalmente nosotros miramos en la citología vaginal. Y lo que hacemos en la citología vaginal es que metemos un cepillito y cepillamos el cuello uterino y después barremos todo esto de aquí para acá y lo ponemos en un portaobjetos y lo miramos en el microscopio, que es esto. Existen muchísimas cosas para uno prevenir, principalmente la citología vaginal, que es muy buena, es excelente. Normalmente la citología vaginal es un año, se debe hacer en todas las mujeres que hayan iniciado ya sexualidad, ¿sí? Hay mujeres que no les gusta, que porque les meten un palo, que porque les meten yo no sé qué vaina, que porque les duele, pero es necesario hacerlo. Si su citología es normal, usted la hace cada 3 años, ¿sí? Cada 3 años. Y, Profe, dime. ¿por qué tiene que ser cada 3 años? No, porque los planes normalmente son así. Anteriormente era un año normal y luego se repetía los 3 años. Ahora, como ha ido aumentando el tiempo y ha ido disminuyendo las tasas de contagio, entonces la pusieron, ahora se hace a los 3 años y luego a los 3 años. Y así sucesivamente hasta que ya le dicen, usted no se la vuelva a hacer nunca más. A los 60 y pico creo que les dicen que ya no se la hagan nunca más. ¿Existen vacunas para el virus del VPH? ¿Alguna de ustedes se ha aplicado la vacuna para el VPH? Sí. Sí. Sí, profe. Listo, la vacuna del VPH normalmente se va a aplicar en mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales, ¿sí? Principalmente entre los 9 y los 14 años. Se aplican 2 dosis, ¿sí? Se aplica una dosis ahorita y una a los 6 meses. Normalmente a la gente se le olvida aplicarse la segunda dosis, entonces usted puede aplicar su segunda dosis sin ningún problema si se le ha olvidado al cabo de 2 años. Es decir, si usted lleva 2 años de haberse aplicado la vacuna y se olvidó la segunda dosis, usted puede aplicar su segunda dosis, que no tiene ningún problema. No hay ningún efecto adverso. ¿Algún hombre se ha aplicado la vacuna del VPH? No, profe. ¿Ninguno? Bueno. Entonces, principalmente la vacuna que salió aquí en Colombia se llama la bivalente. La bivalente básicamente lo que cubría eran estos 2 serotipos, el 16 y el 18, ¿sí? Porque obviamente eran los que más producían cáncer, o sea, que eran los que yo quería que la mujer hiciera anticuerpos contra, o sea, que hiciera anticuerpos contra ese antígeno que yo le estaba aplicando al paciente. ¿Por qué la vacuna es importante? ¿Ustedes qué creen que por qué la vacuna es importante? ¿Por qué creen que la vacuna es importante? ¿Cuál es la explicación de aplicarse una vacuna? ¿Qué me dice? Pues que crea antígenos. Que no se desarrolle la enfermedad, profe. Pues es muy sencillo, muchachos. Miren. El VPH se da porque hay roce, ¿no? Entre un pene y una vagina, ¿sí? Es la forma en la que también se puede dar por el roce entre mucosa y mucosa, ¿sí? El roce entre mucosas también se puede dar. Si las mujeres son lesbianas y comparten un consolador o un dildo, también se pueden pegar el VPH, ¿sí? Si una mujer utiliza interiores de licra y comparte interiores de licra con otra mujer y no los lava, también se puede pegar el VPH, ¿listo? Hay formas diferentes de pegarse el VPH. No se va a pegar porque usted se va a sentar en el asiento del mío, caliente, y le va a salir VPH. No, eso es falso. Ni en la taza del baño. Y anorrectal, ¿no? También dan. Pero anorrectales normalmente es por frote de mucosas, ¿sí? Con un pene. Entonces, obviamente eso es lo que uno trata de prevenir, o sea, indicarle a los pacientes, les dice, miren, eso que usted está haciendo normalmente puede llegar a tener problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos con el VPH? Que la gente está muy desinformada. La gente no sabe cómo vacunarse, la gente no sabe cómo se va a hacer la citología vaginal. Las mujeres odian hacerse una citología vaginal y los pacientes no saben que se deben de vacunar,
¿sí? O sea, la gente no sabe. Las mujeres creen que porque ven un pipí muy bonito, ¿sí? Muy liso, sin nada de verrugas, ese pipí está sano. Falso. Normalmente los hombres son portadores asintomáticos del virus del VPH, es decir, el pipí entre usted más bonito lo vea, más enfermo puede estar, ¿listo? Pero la que lo manifiesta más es la mujer, es decir, la mujer puede presentar las verrugas sin necesidad de que el hombre las tenga. ¿Cuánto dura ese periodo de tiempo? Ese periodo de tiempo entre el contacto y la manifestación clínica, es decir, el día que usted tuvo contacto con ese pipí y que le puedan salir verrugas en la vagina, esto puede durar por lo menos 10 años hasta que usted desarrolle un cáncer, ¿sí? Más o menos se demora 10 años, 10 años. El 70% de estos contactos, es decir, si usted tuvo contacto con un pipí de un hombre que tiene VPH y le pegó el VPH a usted le salió una citología vaginal, el 70% de las mujeres van a autolimitar esta lesión, es decir, no se les va a desarrollar el VPH. Esto va a desaparecer en el 70% de las mujeres. Pero el 30% de las mujeres que han tenido contacto con estos pipís que están contaminados con VPH, sí pueden llegar a desarrollar una enfermedad de tipo neoplásico o por lo menos displásico, un cambio de tipo irreversible. Entonces, el otro problema que tenemos es que, listo, de aquí todas van a salir corriendo a hacerse la citología vaginal porque les da miedo tener un cáncer de cervix. Entonces, listo, usted va a irse a hacer su citología vaginal. Usted va a hacer la citología vaginal y resulta que a 5 de las niñas le salió con virus del papiloma humano. Sí. Le salió tipo 16 y tipo 18. O sea, los que son posiblemente malignos. Y usted tiene un novio. ¿Sí? Entonces usted llora y llora y llora y llora pensando de que el que le pegó el virus 16 y 18 fue su novio. ¿Sí? Pero recuerden que esto puede estar latente en el cuerpo sin manifestaciones clínicas por lo menos hasta 10 años. Entonces, si usted tiene una mujer, si usted es una mujer de 30 años y se hizo citología y le salió VPH, usted tiene que coger un librito o en el libro que escriben los compañeros sexuales y mirar en esos 10 años cuál fue el que le pudo haber pegado el virus del papiloma humano. Entonces, porque la mujer normalmente uno le dice, mire, tiene papiloma humano y va y busca el novio que tiene reciente y ese es el culpable. Y resulta que él no es el culpable, la que se lo pegó fue ella a él. ¿Sí? Precisamente porque ella era una portadora sintomática que lo manifestó después de un tiempo y probablemente lo pueda adquirir durante los primeros 10 años de vida sexual. Entonces, eso es una información que la gente normalmente no sabe. Con la única forma que nos podemos dar cuenta si hay sí o no virus de papiloma humano es con la citología vaginal o con un test que se hace con un escobillón, que es como un copito Johnson, que lo que hacemos nosotros normalmente es introducirlo a la vagina e identificar si hay virus de VPH o no y qué tipo de virus del VPH hay o no, si es maligno o si es potencialmente maligno para que esas pacientes puedan desarrollar la enfermedad. ¿En hombres se aplica la vacuna? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué saben? Pues yo no sé nada, profe. Yo tampoco sabía. En hombres se aplica la vacuna, sí. Sí se puede aplicar la vacuna. En hombres se aplica la vacuna, igual dosis que en las mujeres. Es recomendado en hombres homosexuales. ¿Listo? Recomendado. Se la pueden aplicar todos, pero es recomendado en hombres homosexuales, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿por qué hombres homosexuales y por qué nosotros no? Bla, bla, bla. Bueno, en fin. Obviamente porque los hombres homosexuales obviamente tienen más frote de mucosas, obviamente una mucosa anal con un pene obviamente va a estar mucho más susceptible a tener muchas más alteraciones y obviamente a medida que han ido pasando los años la incidencia de cáncer anorrectal ha ido aumentando, ¿sí? Y ha ido aumentando a consecuencia del virus del VPH. Pero el cáncer anorrectal no solamente es de hombres homosexuales. Eso depende de la práctica sexual que usted ejerza cuando usted está teniendo las relaciones sexuales, ¿sí? Hay hombres que les gusta tener relaciones anales con sus esposas, hay hombres que les gusta utilizar dispositivos, les gusta utilizar dildos, les gusta utilizar vibradores,
Entonces se lo introducen a su pareja y luego se lo introducen ellos y obviamente ahí va a haber un roce de secreciones que probablemente los puedan volver mucho más vulnerables a tener un BPH anorrectal, ¿sí? O sea que los hombres heterosexuales no se salvan de tener un factor de riesgo para cáncer anorrectal por BPH, ¿listo? Básicamente esto es lo que uno encuentra en las mucosas, ¿sí? En la mucosa anorrectal. Esto que ustedes ven aquí se llaman cambios coilocíticos, que son células grandes que normalmente están transformadas porque el virus del BPH está haciendo su transformación intracelular. ¿Sí? Esta es una mucosa respiratoria, de lo que me están diciendo un paciente fumador. Normalmente hacen metaplasia. Mire que aquí va normalita. No sé si le alcanzan a ver. Pero yo las pongo más grande. Aquí va normalita la mucosa. ¿Y si ven que aquí cambia? Completamente. Ella hace una metaplasia para poder soportar los factores del cigarrillo, muchachos. Profe, ellos también no hacen una hiperplasia. Claro, ellos hacen Por eso les dan los hiperplasias. tumores. Sí, pero ellos hacen hiperplasias, pero básicamente hacen hiperplasias glandulares. O sea, los fumadores. Glandulares. ¿Sí? Por eso ustedes ven que los pacientes que son fumadores son tosedores. ¿Sí? Y precisamente son tosedores porque miren que esas glandulitas que ustedes ven aquí se llaman glándulas caliciformes. Son glándulas individuales productoras de moco. Entonces, obviamente cuando el paciente hace una hiperplasia de estas glándulas o hace una hipertrofia, ellas aumentan la producción de moco y el paciente se vuelve tosedor crónico. Listo, muchachos, entonces no se les olvide, para la próxima clase, la vía ubiquitina proteosoma, necesito que cada uno la dibuje en un papelito, ¿sí? Voy a sacar a 2 personas para que me lo expliquen en clase. Leen hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia y displasia, ¿sí? Que está en el libro, ay, yo no las voy a decir aquí, la vemos a principios de la próxima clase. Una pregunta ¿Listo, muchachos? sobre el Dime. BPH. Digamos, Dime, usted dijo que las que una quiera. persona, el virus se le puede activar 10 años después. O sea que si, digamos, un hombre o una mujer nace con el virus inactivo, a los 10 años que podría presentar síntomas o necesariamente tiene que ser que algo lo detone. Mire, eso es muy difícil saber, o sea, yo se los estoy diciendo porque hay estudios donde dicen que la mujer puede vivir o el hombre puede vivir con 10 años con el virus latente en el cuerpo sin tener manifestaciones clínicas, ¿sí? Pero es muy difícil yo decirle a usted, mire, usted tiene el virus del BPH hace 5, 6, 7 años, o sea, estos son estudios que se han hecho in vitro y que han podido decir que el virus puede sobrevivir en un tejido durante 10 años. Entonces la persona lo puede, una que tenga 20 años, o sea, tiene que haber adquirido el virus en menos de 10 años, ¿sí? Porque se inició su vida sexual a los 14, durante los 6 primeros años ha tenido contacto con el virus del BPH. Pero sí, si un paciente tiene el virus del BPH o está en contacto con el virus del BPH, tiene 10 años hasta para poder llegar hasta una neoplasia cervical, hasta para un cáncer. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, si en el neumotórax el pulmón se está desplazando y poniéndose pues parcialmente más pequeño por el aire que entró, ya sea por una herida cortopunzante, ¿por qué no sería un ejemplo claro de atrofia? ¿De atrofia? Porque no hay cambios celulares en eso, son cambios estructurales. Son estructurales, es más que todo por la elasticidad, es como una bomba que yo inflo para una fiesta, ¿sí? Si ese neumotórax se vuelve un neumotórax crónico, muy probablemente sí puede haber un cambio adaptativo ahí, pero puede haber un cambio adaptativo más vale de hipertrofia en el pulmón contralateral, porque tiene que suplir las necesidades del pulmón que está mal. Ahí sí de pronto puede ocurrir un proceso de hipertrofia. ¿Más preguntas, niñas? ¿Algo de BPH que les interese?
Listo, muchachos. Entonces, para la próxima clase, leen del libro, por favor, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia. Les voy a mandar de pronto un articulito que hay de acúmulos intracelulares, que es la clase que vemos la próxima vez. Pero antes de empezar la clase, volvemos a hacer un repaso de hiperplasia, hipertrofia, metaplasia y atrofia. Y nuevamente volvemos a hablar de lesión y muerte celular. ¿Listo? Para que vuelvan y estudien nuevamente.